A ver, hay una paradoja que es fascinante, de verdad, en temas de estrategia y liderazgo. Imaginen esto, una nación que construye las defensas más impenetrables que se puedan imaginar contra sus enemigos, solo para darse cuenta de que la amenaza más peligrosa ya está, digamos, creciendo dentro de sus propias murallas. Bueno, esa es justo la lección que vamos a explorar hoy, una lección sacada de la historia del capitán Moroni, que era un estratega militar, pero de leyenda. Bueno, para arrancar pensemos en esto. ¿Cuál es la mayor vulnerabilidad de una nación? Si uno se pone a pensar en seguridad nacional, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Seguramente ejércitos, ¿no? O fronteras bien protegidas. Pero, como vamos a ver en esta crónica, la verdadera vulnerabilidad, miren, a menudo se esconde donde uno menos se lo espera. Y es que la respuesta, tal como lo cuenta la crónica del pueblo nefita, justo cuando estaban en la cima de su poder, resulta que es mucho, pero mucho más compleja. A veces, el verdadero peligro no está afuera, esperando en la frontera, sino que nace de algo tan humano como la ambición y la discordia interna. Muy bien. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en esto. Miren, para entender bien la crisis que se desató, primero, tenemos que entender el genio militar del capitán Moroni. Porque este hombre no era de los que reaccionaban a las amenazas, no. Él se las anticipaba. La estrategia de Moroni era de verdad brillante, sencilla en su concepto, pero súper exhaustiva en cómo la llevó a cabo. A ver, ¿qué hizo? Primero, reforzó lo que ya tenían, las ciudades existentes. Luego, expandió su control construyendo nuevos puestos fortificados en zonas que eran clave. Y finalmente, como para cerrar con broche de oro, aseguró cada punto de acceso al país. O sea, una defensa de 3 capas, prácticamente imposible de penetrar. Y ojo con el nivel de detalle de su plan. Era impresionante. No se trataba nada más de vamos a construir muros más altos. No. Moroni implementó un sistema completísimo. Levantó nuevos muros de tierra, pero además los reforzó con madera, cavó fosos profundísimos para frenar a cualquiera que se acercara y encima erigió torres de vigilancia para tener una ventaja táctica total. O sea, cada cosita que hizo tenía un porqué, un propósito muy específico. Así que aquí está el punto clave, lo que de verdad importa entender. Moroni estaba jugando ajedrez, no damas. Su estrategia no era solo para defenderse, era para disuadir. Lo que hizo fue que el costo de una invasión fuera tan, pero tan alto, que el enemigo se lo pensara 2 veces y dijera, mejor ni lo intento. Y bueno, todo este trabajo, esta visión estratégica, ¿cuál fue el resultado? Pues nada más y nada menos que una era de paz y prosperidad como nunca antes se había visto. Vamos a ver cómo esta seguridad se tradujo en un verdadero florecimiento para todos. Gracias a estas defensas, y también a que el pueblo estaba unido, la nación simplemente despegó. La paz interna permitió que el comercio explotara, la población empezó a crecer un montón, y la gente podía vivir sin ese miedo constante a un ataque. Era, en todo el sentido de la palabra, una verdadera edad de oro. Pero ojo, aquí viene un detalle importantísimo. Había una condición. El relato deja muy claro que esta prosperidad no era algo garantizado, no era un derecho adquirido, sino que era una consecuencia directa de que estuvieran unidos. Su éxito dependía de su unidad. Y esta idea es clave, hay que tenerla muy presente para lo que viene ahora. Y justo ahí, en la cima del éxito, cuando la nación parecía, invencible, apareció una grieta. Pero no en sus muros de tierra, no en sus fortalezas, no. La grieta apareció en el corazón de su propia gente. Esto creó una realidad totalmente nueva y muy, muy peligrosa. Piénsenlo. Por un lado, la amenaza externa, la de sus enemigos de siempre, los lamanitas, estaba completamente contenida gracias a las fortificaciones. Pero por otro lado, una amenaza nueva, la ambición, la división interna, estaba surgiendo. Y lo peor, estaba surgiendo en silencio, sin hacer ruido. Y fíjense qué rápido se complicó todo. Lo que empezó como una simple disputa de tierras entre 2 pueblos, el de Moriantón y el de Lehi, de repente se convirtió en una crisis nacional. Un hombre, Moriantón, se cegó por la ambición, maltrató a una de sus siervas y cuando ella lo delató, decidió que si no podía salirse con la suya, pues se iba a crear su propio reino en otro lado. Claro, Moroni entendió el peligro al instante. Un reino separatista en la frontera norte no era un problema menor. No, sería una catástrofe estratégica. No solo debilitaría la nación, sino que crearía un punto débil, una nueva vulnerabilidad que sus enemigos, sin duda, iban a querer explotar. La integridad de todo el país estaba en juego.
Y bueno, ante una amenaza así, una amenaza existencial, la respuesta del ejército fue, bueno, la que tenía que ser, inmediata, precisa y súper profesional. Aquí no hubo pánico ni dudas, solo acción, acción decisiva. Moroni no perdió ni un segundo. Inmediatamente despachó a uno de sus mejores comandantes, un hombre llamado Teancum, y la misión era clarísima: detener a Moriantón antes de que lograra su objetivo de fracturar la nación. Y esto, de nuevo, nos muestra el profesionalismo de su ejército. El plan tenía varias fases. No se trataba solo de ir y aplastar la rebelión, no. El plan era interceptarlos, sí, pero neutralizando al líder, Moriantón, para después pacificar a sus seguidores y, lo más importante de todo, reintegrar a esa gente a la nación. El objetivo final era sanar la herida, no hacerla más grande. El plan, hay que decirlo, funcionó a la perfección. La rebelión fue sofocada, se acabó el problema. Pero, y este es un gran pero, la crisis reveló una verdad bastante incómoda sobre qué significa realmente estar seguro. A ver, si lo miramos por encima, fue una victoria total. El sistema funcionó, los muros externos aguantaron sin problemas y la crisis interna se contuvo gracias a la rápida respuesta militar. La nación, en teoría, estaba a salvo. Pero en el fondo, este incidente dejó una cicatriz y una lección muy clara. Demostró que incluso con las fronteras más seguras del mundo, la nación seguía siendo vulnerable. Vulnerable a cosas que no se pueden detener con muros: la ambición, el orgullo, la división. Y aquí, creo yo, está la lección central de toda esta historia. Una verdad que, la verdad, no pasa de moda. Una nación puede ser increíblemente fuerte por fuera y al mismo tiempo tremendamente vulnerable por dentro. La verdadera fortaleza al final no está solo en los muros o en los ejércitos, sino en la unidad de su gente. Al final, este relato nos deja con una pregunta que da que pensar, una que resuena mucho hoy en día. ¿Cuál es la amenaza mayor? ¿El enemigo que se puede ver, el que está al otro lado de la muralla, o el enemigo que no se ve? Casi siempre, toda la atención se pone en proteger las fronteras de las amenazas externas, pero la pregunta que queda flotando es: ¿se le está prestando suficiente atención a esas divisiones que crecen silenciosamente por dentro?